Muy bien, acompáñenme al libro de Mateo y nos vamos a ubicar en el capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 43 hasta el 48 para desarrollar el mensaje de esta mañana. Mateo 5, versos del 43 hasta el 48. Dice la Escritura: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amado Padre, queremos pedirte, como cada día y especialmente cuando nos corresponde, Señor, compartir tu palabra, que nos guíes, que nos ilumines, que seas tú, Señor, que dirija cada palabra, cada gesto, cada actitud, y que pueda, Señor, caer en corazones, Padre, sedientos de tu palabra, corazones que realmente te aman con un amor inconmovible. Padre, bendice este momento y bendice tu palabra y bendice a cada corazón que escuchará tu mensaje. Señor, son nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares. Recuerden que vamos ya a finalizar lo que se empezó esta serie de sermones bajo el título La justicia del cristiano. Cómo el cristiano puede desarrollar esta justicia que Dios le concedió al momento de hacerlo su hijo. Y hemos visto hasta la fecha el cristiano y el enojo, cómo se relaciona el enojo. El cristiano no puede ser una persona que albergue sentimientos de rencor o cualquier raíz de amargura en su corazón. El cristiano debe luchar con ello, debe dejar que eso no prevalezca en su corazón. Luego hemos visto al cristiano en los juramentos, que el cristiano debe ser un hombre o una mujer caracterizado por ser un hombre fiel a su palabra, que no necesite recurrir o avalar su palabra con algún tipo de juramento, sino que su simple palabra sea llana y sea así o no, así de simple, porque la Escritura dice que todo lo que es más de esto procede del mal. En otras palabras, solamente nosotros debemos jurar cuando sea necesario, ya sea en un juzgado, por ejemplo, como testigo, o para poner fin a un pleito entre personas. Pero en lo posible evitar jurar, que nuestra palabra sea sencilla y llana. Si yo puedo hacerlo, sí. Si no puedo hacerlo, no. Así de sencillo, nada más. Entonces, esa es otra manera como el cristiano debe desarrollar esa justicia que el Señor le ha concedido. Y esta tercera parte y final también para tocar esta serie de la justicia del cristiano es, vamos a ver el cristiano y el amor hacia los enemigos. Y realmente leer las Escrituras y aplicarlas a nuestra vida, y en este punto en particular, es que nuestro maestro, quisiera poder resaltar esto. Nuestro maestro está predicando el Sermón del Monte, pero en este punto en particular, ya para finalizar el capítulo 5, el maestro nos lleva a la cima del Sermón del Monte.
En otras palabras, es ahí donde el maestro pone la valla más alta, y mientras más alta sea la demanda, más necesario se hace requerir el poder del Espíritu Santo en la vida del cristiano. El cristianismo es único y es particular. ¿Y por qué es único y particular? Porque al cristiano es al único que se le hace este tipo de demandas a seguir. ¿Cuáles? Ama a tus enemigos. Ora por quien te maldice. Bendice a quien te maldice. Ora por quien te persigue. ¿Dónde en la cultura secular, con el hombre natural, tiene cabida eso? ¿Cómo me vas a pedir a mí que ame a mi enemigo, aquel que me hace daño, que me está haciendo daño, que me lastimó? Por eso el cristianismo es único y particular, porque es al cristiano quien se le hace este tipo de demandas. Tú debes amar a tu enemigo. Y queridos hermanos, una cosa es leer, una cosa es conocer, y otra cosa es aplicarlo a tu vida. Y cuando tú vas a aplicar eso a tu vida, necesitas con mayor urgencia el poder del Espíritu Santo para poder amar a tu enemigo. La primera parte de este pasaje, del 38 al 42, habla sobre la venganza. Ese tema lo voy a tocar, Dios mediante, por la tarde. Quiero centrarme en ese amor que el cristiano debe mostrar hacia su enemigo. ¿Y de qué manera lo va a demostrar? En eso quiero centrarme en esta mañana. Pero desde ya, nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo es posible desarrollar este tipo de justicia? Y en este caso en particular, el verso 43, el maestro nos dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Hay un patrón que se repite dentro del Sermón del Monte y dentro de las Escrituras. Los fariseos habían cogido la ley de Dios y lo habían torcido a su conveniencia. O bien reducían la ley, o bien ampliaban las concesiones de la ley. En este punto en particular, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, está en las Escrituras. La segunda parte de esto no está en las Escrituras. No hay en las Escrituras que dicen que tú debes aborrecer a tu enemigo. Pero ellos lo habían agregado a la ley del Señor. Entonces viene el maestro y nos da una explicación completa y exacta de la ley de Dios. Y ahí está el versículo que hemos leído, que es el verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Miren, 4 cosas en particular. Ama a tu enemigo, bendice en vez de maldecir, haz bien en vez del mal, y por último, ora en vez de condenar, o por aquellos que te persiguen. Ahora, en este versículo primario, o el versículo 43 de este mensaje que nos corresponde, está la distorsión de la ley por parte de los doctores judíos. Ellos que habían entendido por prójimo todos aquellos que eran de su misma raza, todos aquellos sus parientes cercanos, o todos aquellos amistades que les caían bien. Para el contexto o para el pensamiento judío era su prójimo. Todos aquellos, su entorno familiar,
de su misma raza y las personas o amistades que les caían bien. Para ellos eso era su prójimo. Por eso, como el resto no era su prójimo, debes aborrecer. Pero ¿quién es nuestro prójimo? Toda persona, hermanos, que Dios ponga en nuestro camino es nuestro prójimo. Ahora, dentro de las matemáticas de Dios, el enemigo forma parte de tu prójimo. ¿Sí? ¿Me entendió? El enemigo forma parte de tu prójimo. Tu enemigo es tu prójimo. Y forma parte del segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero dentro de la distorsión de los judíos de ese entonces, y muchos judíos del siglo XXI, que no necesariamente son étnicos, simplemente es por su pensamiento, ellos consideran prójimos solamente aquellos, ¿verdad?, familiares cercanos, amistades que te caen bien, pero el resto no es mi prójimo, menos que es mi enemigo, mucho menos si me hace daño. Si en algunos contextos dentro de las iglesias, por el simple hecho que un hermano no te salude como tú esperabas que te saludara, te ofendes. Ahora, imagina esa escena cuando realmente ese hermano te haga daño. Así. No que vaya a hacerte daño, sino que te hizo daño. ¿Cuál debe ser tu reacción como cristiano de parte de Dios? Ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Recuerden que Dios nos amó cuando nosotros éramos sus enemigos. Romanos 5:10 habla sobre esta verdad. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Siendo enemigos, el Señor nos salvó y nos reconcilió consigo mismo. Ahora, en esta parte, querida iglesia, me gustaría que prestara un poquito de atención, porque voy a entrar a un tema donde necesitamos tener mucho discernimiento de parte del Señor y mucha madurez espiritual. Hay un pensamiento, de muchos de los pensamientos filosóficos, y en este caso en particular un pensamiento hinduista, que va de la siguiente manera: Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. ¿Ha escuchado esta frase? La frase original es: Dios odia al pecado, no al pecador. Esa es la frase original. Conforme la versión actualizada es: Dios ama al pecador, pero odia su pecado. ¿De dónde proviene esta frase? En primer lugar, ¿es bíblica esta frase? Esta frase, esta declaración no se encuentra en la Biblia. Esta frase no es bíblica. ¿De dónde provino? Vino de un pensador hinduista, Mahatma Gandhi, en el siglo pasado, a mediados. Y la frase original es: Dios odia el pecado, no al pecador. Mahatma Gandhi no era cristiano, un pensador hinduista. Y muchos han tomado ese pensamiento y lo predican o lo expresan como si fuera bíblico. Y hay que tener mucho cuidado en ello. Ahora, lo que acaba de hacer este hombre es lo mismo o similar a lo que hicieron los fariseos del siglo I. Él lo hizo en el siglo XX. Cogen las verdades de Dios objetivas y veraces y lo vuelven relativas y ambiguas. ¿Para qué?
Uno de los peligros es para que cree falsas esperanzas en las personas, para que les dé cierto tipo de libertades que no competen y no están centradas en la Biblia. Ahora, algo interesante, este pensamiento y esta enseñanza son nuevas, son del siglo pasado, a mediados. 19 siglos atrás, ni los primeros padres, ni los reformadores, ni los puritanos enseñaban este tipo de pensamiento. Es nuevo ahora. ¿Y por qué hay que tener cuidado al momento de compartir la palabra de Dios? Porque no hay que causar o dar falsas expectativas o falsas esperanzas a los que no conocen al Señor. Dios ama al pecador, Dios ama a todos. Y ahí está el hombre viviendo como le place. Y Dios me ama, impíamente, y Dios me ama. Dios me ama incondicionalmente, ¿escuchado? Hermanos, si tú expresas esto de manera primaria, el primer impacto es creer que es cierto. Pero si tú te pones a analizar, si Dios ama a todos, es como decir que todos son hijos de Dios. ¿Por qué? Si todos son hijos de Dios, Dios jamás enviaría a uno de sus hijos al infierno. ¿Correcto? Si todos fueran hijos de Dios. Ahora, si Dios ama a todos, ¿ustedes creen que Dios, amando a una persona, dejaría que se vaya al infierno? He pasado un tiempo considerable analizando esta verdad y le agradezco a Dios por los hombres que Él ha levantado. He pasado un tiempo muy considerable luchando con estas verdades, tratando de entenderlas, estas verdades. Hay mucha información dentro de la web, pero muy poca información veraz. Pero hasta que llegué a un hombre de Dios llamado R.C. Sproul, y lo que no entendí por un lapso de 2 o 3 días investigando, analizando, cuando llegué a este hombre, en 5 minutos me hizo entender lo que no había entendido. Leyendo los comentarios de ese pequeño fragmento de video, las personas comentaban de la sabiduría de este hombre, y es algo admirable cómo poder resumir verdades tan profundas, tan maduras en tan corto tiempo. Y les quiero compartir esa verdad. Y Dios, mediante usted, también encuentre ese poder entender correctamente. En cuanto a la pregunta, ¿Dios ama a todo el mundo? Vamos a ver. Si tú le dices un paralelismo en cuanto a la ley, si tú le dices que la ley ya no está vigente, la ley de Dios que le dio a Moisés ya no está vigente de ninguna manera para el cristiano, entonces eso también te pones a pensar en la ley moral, en los 10 mandamientos, y eso sigue vigente. Ahora, pero si tú lo dices en términos generales, la ley, no lo divides en la ley ceremonial, en la ley civil, en la ley moral, esa persona es muy posible que no te entienda. Tú dices, mira, lo que se abolió es la ley ceremonial, lo que se abolió es la ley civil, pero la ley moral sigue vigente. Él entiende. Ahora, volviendo al tema acá, Dios ama a todo el mundo. Para entender esta verdad, históricamente y teológicamente, hay 3 tipos de amor divino.
el amor benevolente, ese amor que es amable y ese amor que es para todos. Es la actitud de Dios bondadosa, amable hacia todos. El segundo tipo de amor es un amor bondadoso. Una es la actitud y esta es la manera como Dios manifiesta ese amor bondadoso, en la que, como vamos a leer, en que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos y injustos. Ese es su amor bondadoso. También recae sobre todo. Y el tercer tipo de amor es su amor complaciente. Y ese amor es un amor especial, no en el sentido de complacencia que tenemos ahora, sino en que ese amor especial que Dios tiene para con su Hijo y para con todos aquellos que están en su Hijo. Ese amor complaciente es para sus hijos, para su Hijo y para los que están en su Hijo. ¿Por qué hago esta división? Porque si tú le dices a una persona que Dios te ama, Dios ama a todos, pero no lo hace con su amor complaciente, sino con su amor bondadoso, con su amor benevolente. Porque su amor complaciente está reservado para su Hijo y para aquellos que están en su Hijo. ¿Por qué? Porque decir que Dios ama a todo el mundo con ese amor complaciente no es correcto. Porque si no, todos terminarían en el cielo. Decir que Dios te ama incondicionalmente tampoco es correcto. Con ese amor complaciente, ¿por qué? Porque Dios se ha puesto condiciones. Dice en Juan 14:21. Mire, vaya a Juan 14:21 para que vea un poquito de esas condiciones. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Cuál es la condición? Guardar sus mandamientos. Entonces, ¿Dios ama a todos incondicionalmente? No, Dios ha puesto una condición: si me amas vas a guardar mis mandamientos. Si tú quieres tener esa bendición de mi amor complaciente, la única manera que puedes ser bendecido con ese amor es a través de Jesucristo. Dios no solamente pone la condición que el único camino es su Hijo, sino que manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. Entonces no es un amor incondicional, son condiciones que Dios pone. Por eso dije al principio, son doctrinas muy profundas y hay que saber analizar para comprender. Volviendo a la frase, Dios ama al pecador, pero aún el pecado. No debemos, sobre todo los maestros, los que predican, los que exponen la palabra de Dios, como dice la Escritura, ellos deben tener mucho más cuidado porque mayor es la condenación para ellos. Y ahí la importancia de saber escoger tus palabras, de saber desarrollar tu mensaje, porque es el mensaje de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Una simple agregar de una verdad bíblica la distorsiona. Y lo mismo hace este pensamiento. Y otra cosa distinta es la voluntad de Dios para la salvación del pecador. Ezequiel 33:11 dice: diles, digo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos a vuestros malos caminos, de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? La voluntad de Dios no es la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y se vuelva al Señor.
Ahí está la condición nuevamente. Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, empezaron su ministerio con palabras: arrepentidos y convertidos. Ahí está la condición. No es que Dios te va a amar así vivas sencillamente. Él quiere la salvación del impío. Él quiere que dejes de vivir de esa manera. Por eso hice este tipo, o hicieron los grandes hombres de Dios del pasado. Estos no son enseñanzas nuevas. Hacen esa diferenciación del tipo de amor divino para poder entender estas profundidades del amor de Dios, en este caso en particular. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, ¿qué cosa? Cristo murió por nosotros. Ahí está el amor benevolente del Señor. Ahí está el amor en términos de bondad del Señor. Bueno es el Señor para con todos, amén. Ahí está su amor del Señor. Pero otra cosa distinta es su amor complaciente, donde Él se complace. He aquí mi Hijo, en el cual tengo complacencia. Y es hermoso ver cómo las verdades eternas, dichos de otra manera, siguen encajando en las Escrituras, y eso te da paz. Tienen asidero bíblico cuando es algo de parte de Dios, dicho en el siglo I, dicho en este siglo XXI, o hasta los siglos que demore el Señor en regresar. Es la misma verdad eterna. Ahí está el amor de Dios para con nosotros, y este versículo que se conoce y se repite una y otra vez, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, la condición, que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, hermanos, para aquellos que les gusta escudriñar y profundizar en las Escrituras, la palabra mundo en este versículo en particular y dentro del idioma del griego, el griego tiene 2 hasta 3 aplicaciones dependiendo del contexto gramatical e histórico. Para entender un poco más, la palabra mundo también se puede referir a lo que es el mundo o el universo físico creado. El mundo, el universo físico creado. Pero también se puede referir a la humanidad en general, dependiendo del contexto, y también se puede referir al sistema espiritual invisible dominado por Satanás. Ejemplo de este último: no améis al mundo, y las cosas están en el mundo. ¿Y qué cosas están en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ahí se está refiriendo al sistema espiritual de maldad que hay, dominado por Satanás. Depende del contexto, y en este caso en particular se refiere la palabra mundo a la humanidad en general. Dios creador ama su creación, porque al final de todo dijo que era bueno, y después dijo que era muy bueno. Pero ahora, ¿cómo está? ¿Y cómo está el hombre? Y la Biblia dice en cuanto al pecador, o cuanto al pecado, Dios aborrece el pecado, eso sí está claro. Dios aborrece el pecado. Salmo 5:4, vaya a Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y en el verso 7
Y en el verso 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces tú vas a la frase de Mahatma Gandhi que dice que Dios ama al pecador, al impío. Por eso hay que hacer estas diferencias en el tipo de amor. Dios aborrece el pecado. ¿Y qué hace un pecador? Dios no habita junto al impío. Avanza hasta Proverbios capítulo 8, verso 13. Dice el verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice que el Señor aborrece. Entonces, volviendo a nuestro pasaje de nuestro maestro que dice, amen a vuestros enemigos, entonces, ¿cómo puedo aplicar ese amor a mi enemigo? Ese amar es desear ardientemente que se arrepientan y se salven. Y hay un versículo en 2 de Pedro 3:9 que dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por costumbre, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Y en este caso en particular dice, Dios no retarda su promesa. ¿Y cuál es su promesa? Que regresará por segunda vez. Y algunos pueden argumentar, ya pasaron más de 2000 años y no viene. Y se olvidan también que para el Señor un día es como 1000 años, y un año, y un día como 1000 años. Dentro de las matemáticas de Dios han pasado 2 días. ¿Y qué es ese aborrecer? Dice que es desear con igual ardor que si obstinadamente se rehúsan a arrepentirse y creer, caigan bajo el justo juicio de Dios. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, nosotros debemos aprender a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Otro ejemplo en paralelo en cuanto al amor, para poder traer un poquito más de luz a esta enseñanza sobre el amor de Dios, es la gracia común. O la gracia común, que es de Dios para con toda la humanidad. Se aplica para todos. Y otra es la gracia que salva. La gracia que salva solamente se ha aplicado para sus elegidos, para sus hijos de Dios. Porque en caso contrario todos serían santos. Ahí está también un paralelismo entre la gracia y el amor de Dios. Y ahora pasa, dice, amen a sus enemigos, luego bendiga. En vez de maldecir. En otras palabras, respondan con palabras amables y amistosas ante insultos y ofensas. Si alguien viene, comienza a levantarte la voz, comienza a calumniarte,
Es más, y su enojo, su molestia es tanta y termina maldiciéndote. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano de parte del Señor que le demanda? Pues que lo bendiga, que el Señor te bendiga. Dentro de su experiencia, ¿ha visto a alguien hacer eso? Ahí está la persona que le insulta, le agrede verbalmente y le dice de todo y no basta y le comienza a maldecir. Y esa persona, un cristiano maduro, ¿ha visto decirle que el Señor te bendiga? ¿Ha visto su experiencia? Y esa es una evidencia más de cuán lejos nosotros estamos del verdadero cristianismo, del verdadero comportamiento del cristiano. Y es de temer, porque siempre nosotros debemos recordar que en aquel día muchos le dirán: Señor, y el Señor les dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Tú creíste que te conocí, que me conocías. Tú creíste que eras mi hijo. Tú pensaste, pero no era cierto. Viviste una mentira toda tu vida. Ahí está la demanda del Señor Jesucristo a través del Sermón del Monte: ama a tu enemigo y bendice el mal del maldecido. Responde con palabras amables a aquellos que te responden con palabras agresivas. Y es algo importante también, quizás tratando de ejemplificar un poquito más esto. Las personas, cuando se ofuscan y dicen palabras, esas palabras lastiman. Está bien, viene la reflexión, viene el pedir perdón, pero ahí está el daño. ¿Qué es el daño? ¿Qué hacer? Tratar de evitar no hacer daño a los demás. ¿Amén? Luego sigue a la tercera parte, dice: hagan bien a quienes los aborrecen. En otras palabras, paguen con bien el mal. Pensamos el mal con el bien. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos, si no desmayamos, si no nos cansamos, si no nos desanimamos. Ya me cansé, yo ya tiré la toalla, yo ya estoy harto de esto ya. Siempre soy yo el que tiene que pedir perdón, siempre soy yo el que tiene que ceder, siempre soy yo el que tiene que sufrir el agravio. Ya me cansé. El Señor vuelve a decirte: no te canses, porque a su tiempo segarás. Y algo también que recordar: aquel que hace daño con sus palabras o hace daño de otra manera, el daño más grave es para él mismo. Si a ti te lastimó, te hizo daño, pero si tú conoces las Escrituras, sabes que Él va a cosechar eso que te ha hecho y va a ser más fuerte. Entonces, el mayor daño que esa persona te hizo a ti, se hizo a sí mismo. Por eso debemos nosotros evitar eso, evitar. Porque todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y más tardo para enojarse. Amén. Y la última parte del verso 44 dice: y ore por quienes los persiguen. Debemos orar por ellos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Cómo le voy a dar de comer? Y si tiene sed, cómprale
amontonarás astas de fuego sobre su cabeza. En otra versión dice, así quizás se avergüence de su mal comportamiento y se arrepienta. Hace 2 semanas, si no recuerdo, hicimos una actividad como iglesia. Les comenté que 3 personas en particular me ofendieron verbalmente por haberme equivocado. Pasarían los días y gracias a Dios esas 3 personas reconocieron su falta y reconocieron lo que habían hecho mal. Entonces, meditando en ello y volviendo a esto, el mandato de Dios es orar por ellos. No son mis enemigos, claro que no, pero orar por todos y también orar por nuestros enemigos. Y el daño es más fuerte cuando viene de la persona más cercana a ti. Mientras más aprecio, mientras más amor, el daño es más fuerte. Pero también recuerda que si tienes más amor hacia esa persona que te hizo daño, también recuerda que esa persona se está haciendo el mayor daño a él mismo y te va a doler porque amas a esa persona, porque aprecias a esa persona, porque quieres a esa persona. Viviendo como hijos de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos y injustos. El amor de Dios, haciendo salir sobre malos y buenos. Alguien dijo, quizás el hombre busca grandes cosas para él, pero no busques grandes cosas para él. No busques grandes cosas para ti realmente, busca grandes cosas para Dios y el Señor se encargará de tus pequeñas cosas. La vida cristiana es una vida diferente. El cristiano es una persona diferente. Y una de las maneras de mostrar esa diferencia es a través de su justicia, de estas 3 maneras que nuestro Maestro nos ha dejado en su sermón y que hemos visto hasta este momento. Verso 46 al 48, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y el verso 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hacer bien es la cualidad común y es el estándar normal del hombre natural. Hay un pensamiento que dice, devolver mal por bien es diabólico. Devolver bien por bien es humano. Pero devolver bien por mal, eso es divino. Y no es que otra cosa, el principio bíblico, amar a vuestros enemigos. El factor común de la gente es hacer bien a quien me hace bien y hacer mal a quien me hace mal. Conforme me tratan, yo te trato. No hay negación, no hay negarse, no hay decir, Señor, esta es mi vida y la quiero vivir conforme a lo que tú estableces, en medio de nuestros errores y dificultades y carencias. Esforzarnos por madurar. Spurgeon dijo lo siguiente: nosotros debemos ser como el yunque cuando los hombres malos son los martillos. Mira lo que dice. Como el yunque, sí. Cuando los hombres malos son como los martillos. Golpea, 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 golpea y golpea. No debemos tomar represalias. Por eso la primera parte habla sobre la venganza y después habla sobre el amor al enemigo. El cristiano no es llamado a tomar represalias, sino a amar a su enemigo. Por eso habla de la vigía, de colocar la vigía. Porque si no dice, ¿qué hacen de más? Los publicanos amaban a quienes los amaban, los gentiles saludaban a quienes los saludaban. Lo mismo puede hacer usted, saludar a quien me cae bien, saludar a quien yo creo que
debo saludar. Además, yo y mi Dios nada más, el resto no me importa. ¿Quién te ha enseñado esa doctrina distorsionada de la verdad, como hicieron los fariseos, como hizo Mahatma Gandhi, como suelen hacer los cristianos? Yo voy a amar solamente a los que me caen bien. Voy a saludar a quienes solamente los que me caen bien, a los que siento saludar. ¿Quién te ha enseñado esas mentiras distorsionadas? Tú debes aprender a amar como Dios ama. Amén. Porque si no, ¿qué demás hacen ustedes? Lo mismo hacen los de afuera. Verso final: ustedes sean perfectos como su Padre que está en los cielos. Es Dios nuestro estándar de vida a seguir, es Cristo nuestro estándar de vida a seguir. No es el pastor, no es el hermano, no es la hermana. Imiten, sí, sus cosas buenas, imiten lo que Dios le ha dado, sus dones, sí, pero tu estándar de vida es Cristo, tu estándar de vida es Dios, tu Padre de los cielos, a Él debes seguir. Debes aprender, debemos aprender a amar como Él ama. Perfección es sinónimo de madurez espiritual. En la tarde vamos a ver algunas aplicaciones al respecto y vamos a ver sobre las represalias, la cuestión de la venganza. Pero quería terminar esta serie con estas tres cosas puntuales. Cómo el cristiano muestra su justicia conforme a la enseñanza que dejó nuestro Maestro. De todas las formas que puede mostrar es a través que él tiene que aprender a tener dominio propio por su enojo. En segundo lugar, el cristiano tiene que tener seguridad en sus palabras. Un hombre veraz, una mujer confiable. Si yo dije algo, voy a hacer todo lo posible por cumplir con mi palabra, dejando en lo posible las justificaciones. En tercer lugar, el cristiano debe caracterizarse por ese amor hacia sus enemigos. Termino con lo siguiente: amando a nuestro enemigo. Hay una película que se llama Una fe sin miedo, y en esta película la sintetizo ya en esta historia. Quería compartirla con ustedes porque habla sobre el amar al enemigo. Trata sobre un esposo que era oficial de policía y él trabajaba todas las noches, y cada vez que salía a hacer sus servicios se encontraba con cada caso, con drogadicción, violencia familiar, asesinatos y un montón de maldades que él como oficial experimentaba en sus servicios. Y él se cuestionaba la existencia de un Dios bondadoso con la maldad que veía todos los días. Algo curioso: él tenía una esposa cristiana, una hermosa esposa cristiana hasta el adelante. Pero él tenía dudas. ¿Por qué cayó en esta duda? Porque su compañero murió a manos de un comerciante de drogas. Murió un amigo de él que le hablaba de Cristo. Y él empezó esas dudas. Pasaría un tiempo y este mismo comerciante de drogas mató a un niño por accidente. Y él también lo observó. Y al final este mismo comerciante de drogas termina disparándole al oficial de policía. Y en ese proceso él conoce a un pastor que llegó a ser capellán del puesto de oficiales de ese lugar. Y el pastor va, y cuando están trayendo ya al oficial herido de bala, ¿y qué le dice este oficial herido? Le dice: dile a mi esposa que la amo y ándale refiriéndose a su agresor y compártele el evangelio. Ese fue su último deseo. El oficial al final muere el oficial. Pero el pastor va a comparte el evangelio con su agresor y le hace saber cuáles fueron las últimas palabras de su víctima.
Y le dice, Él quiso que te viniera y te compartiera de Cristo. Eso te dijo, sí. Él había matado a su amigo, compañero oficial, había matado a un niño y por último había terminado matándolo a él mismo. ¿Cuál fue su respuesta de este hombre? Dile de Cristo, a pesar de todo. Juan. Por eso la vida cristiana, o el cristianismo, quizás fue un poco básico, pero el cristianismo es solamente para los cristianos. ¿Por qué? Porque solo al cristiano se le hace este tipo de demandas. Y solamente lo puede hacer con el poder del Espíritu Santo que Dios le da. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes. Y gracias por cada uno de los que escucharán tu mensaje. Seas tú, Señor, hablando a sus vidas, en tu bondad, en tu amor, en tu misericordia, puedan alcanzar la salvación de sus almas. Señor, sigue perfeccionando tu obra en nuestras vidas y sigue poniendo obediencia en nuestros corazones. Ayúdanos a hacer las correcciones, tanto en nuestra manera de pensar, tanto en nuestro carácter, tanto en nuestras actitudes. Ayúdanos a conformarnos con nuestro estado actual, y nos esforcemos por parecernos más a ti. Y en este caso en particular, enséñanos y ayúdanos a amar como tú amas. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.